Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Primer episodio en vivo de Baraja eso, un podcastito caribeño y nómada como yo, pero con corazón latino, diverso. Y como decía el término aquí, es un término muy dominicano que significa cambiar de página o pensamiento cuando algo no funciona. Y el hecho de que estemos aquí reunidos me emociona muchísimo. Y tengo de invitados aquí a una dupla chilena que no es un accidente, porque los conocí precisamente el año pasado aquí en Estación Podcast. Hola Cata y Martín. Hola Laura. Qué gusto. Gracias por la invitación. Para mí un honor. Están jetlagueados, cansadísimos de unos cursos maravillosos que dieron en este espacio. Bueno, ha sido mucho, así que gracias por abrir. Un honor. Sí. Encantada. Pues yo, parte también de la razón que pensé en Catalina y Martín de Las Raras Podcast, este podcastito chileno maravilloso, más bien de documental, pareciera muy ajeno a un podcast caribeño de conversación, pero no, porque Baraja eso surgió un poco de una crisis de identidad mía. Yo soy actriz y como que estaba explorando diferentes avenidas para liberarme de mucha programación. Y descubro este podcast, Las Raras, que un poco es de historias de libertad. Así que quiero partir de ahí, como qué es Las Raras y cómo surge este concepto para ustedes. Las Raras es un podcast documental, periodístico, podríamos decir, que mezcla herramientas del periodismo, pero de otras disciplinas también, música, arte sonoro, y que creamos con Cata en el año 2015. Yo soy ingeniero en sonido, Cata es periodista, entonces pensando en qué podíamos hacer juntos, a también algún proyecto independiente, algo que nos diera la libertad de hacer lo que nos gustaba y lo que queríamos, decidimos crear Las Raras, mezclando nuestras dos áreas de interés y de expertise. Y las historias de libertad son lo que definen nuestra línea editorial. Contamos historias de personas que desafían el status quo, que rompen con las normas, que hacen las cosas de una forma diferente, que se salen un poco de lo normal. Entonces eso, nos caracterizamos por esa línea editorial y también por el trabajo de diseño que nosotros sintetizamos en el concepto de paisajes sonoros. Eso, paisajes sonoros, que a mí me parece un concepto bueno, para mí era un concepto muy nuevo. Me enteré en estos espacios conociendo a Martín, que Martín es un poco un nerd del sonido. Gracias. En el mejor sentido de la palabra. Pero antes de partir de ahí, quiero aclarar, claro, que querían hacer ustedes algo juntos, porque ustedes son pareja también. Eso es algo, voy a ponerle, I'm gonna put a pin on it, dicen en inglés, para después hablar de lo que es trabajar en parejas. Pero antes quería como saber, ¿por qué Las Raras? ¿Qué significa esa para ustedes en femenino, además? Sí, bueno, esa es una de las partes que a mí personalmente me gusta mucho, porque pluralizar hacia el femenino, incluyendo a un hombre, ya me parece que rompe un poco con el status quo. Sí. De hecho, muchas veces nos escriben correo electrónico o por redes sociales, hola chicas, y Sí. la verdad es que me encanta porque generalmente el lenguaje del español es al revés, ¿no? Homogeniza hacia lo masculino. Sí. En Chile hay un pájaro, un ave, que es la que tengo aquí en el logo de mi camiseta, que es una rara, y se llama rara, Fitotoma rara, o rara chilena. Y es un pájaro raro, porque su forma de trinar o cantar es como muy poco habitual. No silba, no hace un canto melodioso, sino que hace un ruido que parece más bien como una rana, como un croar. Y bueno, lo que nosotros queríamos contar al principio también eran estas historias raras, por decirlo de alguna manera, no freak, sino como historias que escapaban un poco de los márgenes o del status quo. Entonces eran muchos juegos de palabras y conceptual al mismo tiempo, ¿no? Y eso precisamente me trae a la idea de cuando les descubrí. Yo comencé de cero, pero claro, como ellos son nerd del sonido, me decían, ay no, como que el sonido, pero es que me parecía, o me parece, que desde el inicio a mí Las Raras es como que empezó en 100.
Y ustedes comenzaron con un piloto, porque me parece que son historias muy universales, precisamente porque vienen de un lugar tan personal y específico. Y el primero, el título es El Tetazo. ¿Ok? Si me pueden hablar un poco de ese piloto y cómo encontraron esa historia. Sí, bueno, en ese piloto lo que nosotros hacemos es contar la historia de una mujer chilena que va a Argentina a un encuentro nacional de mujeres. En Argentina hacen todos los años un encuentro nacional de mujeres donde viajan cientos de miles, yo diría, de mujeres de distintas partes del país y se juntan en una ciudad durante un fin de semana a tener todo tipo de discusiones en torno al feminismo y al activismo en relación a las mujeres. Entonces es como una instancia súper potente. Entonces nosotros contamos la historia de esta cronista y historiadora chilena que viaja a participar en esta instancia feminista y termina marchando, mostrándose en topless, que allá en Latinoamérica es mucho más inusual que acá, es como una lucha política de alguna forma, ¿no? Entonces por eso el nombre, por eso es El Tetazo. Que ojo, era que ella se estaba mudando con su pareja y la relación terminó. Y irónicamente ahí es donde yo conecté con la historia más. Digo, claro, si eso no pasa, quizá no va a esos lugares. Y a mí me gusta eso del podcast de ustedes, que comienza en lugares así como muy terrenales, si se quiere, y luego pasan a ser como de transformación. Y voy a comentar que uno de mis favoritos, que me hizo llorar, oí como 3 veces porque me tocaba el alma, fue el de Los Nuevos Colores del Campo. Y ese particularmente, Martín, no sé si puedes... Esa es una historia, sí, es muy linda. Cata no es de Santiago, que es la capital y la ciudad más grande de Chile. Cata es de una ciudad que está un poco más al sur, que se llama Chillán. Y sus abuelos son de un campo, o sea, que está como en las afueras de Chillán. Entonces, Cata, yendo un verano allá, se dio cuenta, un pueblo eminentemente campesino y productor agrícola, y se dio cuenta que había llegado al pueblo la primera persona de color a vivir al pueblo. Esto es en el año 2017, ¿será? 16. Y Cata, como periodista, dijo, acá hay una historia. Sí. Y empezamos a buscarlo a él y a la comunidad que se formó alrededor de él para acogerlo. Él es un haitiano que llegó con esta gran oleada de haitianos que se fueron a Chile, como a buscar nuevas oportunidades, el sueño chileno que obviamente no era tal, se puede hablar de eso después, pero es muy linda esa historia porque la comunidad entera se organiza para acogerlo a él, le consiguen una casa, le consiguen las cosas para armar la casa, qué sé yo, enseñarle a hablar español, o sea, trabajo. Entonces una historia como de comunidad y de la ruralidad y de la pobreza súper linda. Sí, y bueno, y al final logran traer a su familia, si mal no recuerdo. Ese era como el objetivo, sí, el objetivo máximo. Claro, lo oí 3 veces. Era traer a su familia, que se había quedado en Haití. Sí. Entonces se hace como una gran colecta entre todo el pueblo rural, juntan dinero y logran traer a la familia de Rodney. Se juntan religiones diferentes, iglesias de diferentes religiones y es una de las cosas que me llamaba la atención, que creo fue que me tocó tanto el corazón, que a través de contar historias del modo que ustedes lo hacen, se puede también cambiar una percepción, porque la percepción a veces de esos lugares como de campos remotos es que pues le rechazas lo ajeno, que hay racismo y tal, y sí, esa es la historia como, ¿verdad?, la que iríamos como sensacionalista quizá, pero el unirse para traerle a la familia a este hombre que además estaba tan solo, a mí me tocó mucho el corazón. Invito a escuchar porque es un episodio espectacular. Que después tuvo como un spin-off, porque hicimos una versión un año después para Radio Ambulante, entonces fue como una ampliación de la historia, que ya, claro, un año después ya habían llegado muchas más personas de Haití, se había empezado a formar una comunidad, justo también hubo una crisis porque cancelaron las visas en Chile para los haitianos, entonces las familias se empezaron a romper, y hay una historia que se complejiza mucho más de cómo partió como una historia un poco idílica del pueblo rural, sí. Después se complejiza todo mucho más. Luego la política complejiza todo. Después muchos de ellos se fueron cuando vieron que en Chile realmente tampoco era un sueño, digamos. Muchos se fueron caminando desde Chile hasta Estados Unidos, literalmente caminando. Literal. Sí. Y estoy comentando así de los episodios que me han resonado mucho, que todos, ojo, todos,
pero como que me han llegado de una manera u otra. Y ustedes, fuera de todo, también ganaron un premio muy importante. Bueno, el año pasado que les conocí ganaron el premio Ondas, creo, ¿no? Con 59 balas. Sí, Hace 2 años, sí. sí. Ok. Alex Nieto, la historia de un joven norteamericano, hijo de familia migrante en San Francisco. Él había nacido allá, él era norteamericano, si mal no recuerdo. Y un día iba caminando camino al trabajo y es una historia que tiene que ver como con la gentrificación, que entendemos que es algo que está pasando aquí bien fuerte también en Madrid, parece, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí justo era en la época en que estaba como creciendo Silicon Valley, entonces estaba llegando mucha gente a la zona de San Francisco que trabajaba en tecnología, gente como con mucha plata, y estaba desplazando a la gente que había crecido ahí en San Francisco, familias de migrantes, qué sé yo. Y él era uno de ellos, iba caminando hacia su trabajo un día y lo ven unos hombres que lo encuentran sospechoso. Él era guardia de seguridad y tenía como uno de estos... Un taser. ¿Cierto? Y lo encuentran sospechoso y llaman al 911 y finalmente la policía lo termina matando con 59 balazos. Entonces es como una historia de memoria, porque él es un caso como muy emblemático de la violencia policial en Estados Unidos que nosotros rescatamos en el contexto de Black Lives Matter y todo esto, ¿no? Claro, yo estaba en Estados Unidos, por ejemplo, cuando pasó lo de George Floyd. Fue un evento que, bueno, no sé, me imagino que ustedes conocen, si no, fue un evento en términos de una vida negra que fue como que nada, lo asfixiaron, un policía lo asfixió con las rodillas sobre el cuello. Y lo vemos en ese contexto, pero oír la historia, claro, latinos y tal, es como otras historias invisibles a la cual ustedes dieron luz. Y a mí me trae mucho eso, cómo ustedes encuentran estas historias a través no solo de Chile, porque bueno, en Chile, ok, te lo dice el primo o lo ves en la prensa, pero están expandiéndose a otros lugares. Entonces, ¿cómo encuentran estas historias? Nosotros desde el principio nos dimos cuenta de que nos escuchaban en otros lugares que no era Chile. Entonces dijimos, bueno, no podemos hacer un podcast solo chileno, si es que hay una audiencia que no es de Chile, que nos está escuchando, le tenemos que contar historias de distintos lugares. Entonces eso de alguna forma nos impulsó a hacer un podcast con un contenido más internacional del que nosotros hubiéramos pensado en un primer momento, tal vez, ¿no? Entonces, como para responder a esa audiencia, nosotros dijimos, ya, tenemos que hacer un podcast iberoamericano, ¿cierto? Entonces, la búsqueda de historias es algo muy intencionado, o sea, nosotros estamos siempre en eso, en búsqueda de historias, y lo hacemos de todas las formas distintas, conversando con gente, revisando la prensa. A veces uno encuentra como historias chiquititas que uno dice, esto podría ser una historia para las raras, también de forma mucho más activa. A veces hemos tenido presupuesto para contratar a un asistente editorial y parte de su trabajo es buscar historias. Entonces sí, estamos siempre como en eso. También uno empieza como a afinar el oído, el ojo, entonces identifica las historias que podrían tener que ver con esta línea editorial que nosotros trabajamos y claro, pero es como estar siempre un poco pendiente de lo que está pasando alrededor. En el caso de 59 balas fue porque nosotros habíamos trabajado con Dennis Maxwell, que es el que produce esta historia en San Francisco del Bay, él vive en Oakland. Y le dijimos, queremos tener una historia en Estados Unidos, está este contexto, como que hay este gran tema, pero busquemos una historia. Y él vivía en San Francisco cuando fue el asesinato de Alex Nieto. Y él tenía esa historia como en su cuerpo y en su memoria ahí. Dijo, él había escuchado las balas. Él escuchó los balazos porque era en su barrio. Entonces él dijo, yo esta historia siempre la quería contar, contémosla. Y ahí, bueno, por ejemplo, como ese tipo de búsquedas activas también. Y así como que otro que me llega a la mente, porque también me pareció muy contundente políticamente, es que ustedes encontraron en México a una chica, Ana, y el sexting, ¿verdad? Que cambió, no necesariamente por ustedes, pero ustedes le dieron luz a esa historia que yo desconocía, que logró cambiar a través de esa experiencia una ley. Una ley de su estado, no sé si es estado la palabra, pero Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán, claro, de Yucatán, exacto. Esa es la historia de una mujer, Ana Baquedano, que le mandó una foto íntima a su pareja y su pareja la filtró. Y esa foto se hizo como viral en su pueblo, en Mérida, en su ciudad, que no era una ciudad muy grande. Entonces ella recibió como
fue como muy vergonzoso y muy victimizante para ella eso, pero en un minuto ella se da cuenta de que en realidad ella no tendría por qué sentirse como avergonzada de su cuerpo y de alguna forma da vuelta a la narrativa y se apropia de esto y dice yo no me siento avergonzada de esto y se vuelve una activista en contra del sexting y de la pornovenganza y logra cambiar una ley de Yucatán. No en contra del sexting, sino más bien de que el sexting se pueda usar... de la pornovenganza. Claro, porque luego claro. la pueden poner, o sea, una foto que tenía 16 años ella, ojo. Claro. Y luego estaba siendo publicada en websites pornos. Que Y se ella- vendía por internet, después Claro. ella llegaba a la universidad y todos la señalaban, se pasaban la foto entre los compañeros, después ella se va a vivir a otro lugar o va de vacaciones y toda la gente la señala con el dedo, o sea, fue... Y logró hacer un cambio en la ley en Yucatán de que eso sea prohibido, de que no se pueda utilizar una imagen de esa naturaleza en sites de ese tipo. Entonces es una de las historias que a mí me... Nos gustan las historias que son íntimas, como historias personales, pero que tratan temas que son más grandes, ¿no? Temas universales. Como que ese es nuestro acercamiento a las historias que nos gusta contar. Entonces, cómo desde una historia personal apelamos a un público más amplio. Lo cual me lleva a la temporada actual de Las Raras, que realmente no solamente es personal, sino autobiográfica. Te fuiste a ti y a una experiencia de trauma que tuviste. La temporada se llama Te Busco. ¿Cómo llegaste a que seas tú ahora la protagonista de la persona, o sea, a la cual vamos a oír su historia? Sí, bueno, nosotros siempre habíamos hecho antes historias de otras personas y hacíamos historias autoconclusivas, que se dice, que son un episodio o una historia, ¿cierto? No series. Entonces ahora por primera vez hicimos una serie. Te Busco tiene 8 episodios y cuenta la historia de Catalina May. ¿Cómo lo presento? Lo En primera persona. Bueno, a mí me atropellaron hace 20 años, estuve a punto de morir. Durante 20 años casi no pensé en eso, como que borré esa historia un poco de mi memoria, ¿no? La negué, por difícil, por dura, como para seguir adelante con la vida, qué sé yo. Y el año pasado se cumplían 20 años de ese atropello. Entonces yo empecé por primera vez a hacerme las preguntas que nunca me había hecho. ¿Qué fue lo que realmente pasó y quién me atropelló? Porque yo no sabía nada de eso. Entonces empezamos una búsqueda para responder esas preguntas, para reconstruir esa noche en que casi muero y para encontrar al hombre que me había atropellado. Entonces la historia es una historia que cuenta eso en tono policial, muy entretenida, pero al mismo tiempo tiene una narrativa un poco subterránea que tiene que ver con el trauma, ¿no? Con cómo borramos de la memoria estas situaciones traumáticas y cómo volver a visitarlas y asumirlas es parte de un proceso sanador. Sí, me consta. Pero además hay algo que se vuelve muy vulnerable en esa búsqueda. Tú pusiste un anuncio Sí. para encontrar a esa persona que la atropelló, diciendo, si te acuerdas, o Sí. algo más o Sí, menos. yo me acuerdo. Lo que pasa es que nosotros, para tratar de encontrar a la persona que atropelló Cata, trabajamos con un equipo de periodistas de investigación de Chile, muy buenos. No teníamos ninguna información del atropello, solo sabíamos qué día había sido, en qué esquina y a qué hora. No sabíamos qué auto, qué patente, nada. Y que la persona había parado, se habían intercambiado los datos como para el seguro y eso había sido todo. Entonces, cómo rastrear esto fue muy difícil y después de bastante tiempo de búsqueda en la burocracia, en la documentación, papeles incinerados, puede ser un poco spoiler, pero no tanto, en un momento sentimos que estamos estancados en la búsqueda y se nos ocurre llevarlo como al ámbito público para, si es que nos resultaba, viralizar esta búsqueda y tratar de llegar ahí a canales que no habíamos podido acceder. Entonces pusimos un aviso en el diario que decía, Te Busco, que después le da el título a la serie, el 30 de octubre de 2003 me atropellaste en Colón con Domingo Bondi, en la esquina. Fue mi culpa, casi muero. Entonces ahí atrapábamos la atención. Después de 20 años quisiera hablar contigo, por favor déjame un audio al WhatsApp y ahí dejamos un número de teléfono para que nos contactaran. Y eso empezó obviamente a generar mucho interés en los medios de prensa digital, en la radio, en la prensa escrita, en la tele, y empezaron todos a interesarse en esta búsqueda. Entonces ahora, claro, esta búsqueda íntima de Cata se transformó en una búsqueda como pública, con las consecuencias que eso trae para una mujer exponerse en los medios de comunicación. Como por ejemplo, Cata, que te acusaran de...
Tóxica. De tóxica. Tóxica, me decían. Tóxica, terapéate, anda a terapia, anda al psiquiatra, anda al psicólogo. Sí, Sí. que me llama la atención porque estoy bastante fascinadita yo a veces con los comentarios en las redes sociales, que creo que es como un espejo, una ventana a una sociedad que está bastante enfermita. No sé si a lo mejor siempre ha sido así y ahora como está de esa manera lo siento más, pero como el tener la necesidad de ir a comentar tanto tóxica y hacer tantos comentarios negativos, ¿cómo los recibiste en ese momento? ¿Te afecta en ese momento o tú como nada? Me afecta, pero tampoco me sorprende. O sea, todos sabemos cuál es el tono más o menos en las redes sociales, ¿cierto? Más que eso, a mí me pareció interesante porque, como dice Martín, entonces nosotros publicamos este anuncio, el anuncio se viraliza en las redes sociales primero, después en los medios digitales y de ahí pasa al diario, a la radio, a la tele. Entonces terminamos saliendo nosotros en los principales noticiarios de televisión de Chile hablando de esta búsqueda, haciéndole un llamado al conductor. Si tú fuiste, contáctame, quiero hablar contigo para cerrar un ciclo. Mándame un mensaje de audio, decíamos nosotros, porque estábamos haciendo un podcast y dábamos un número de teléfono. Sabíamos que nos iban a llegar todo tipo de mensajes a ese número de teléfono y así fue. Entonces fue como una foto un poco de lo que era Chile el año pasado. Entonces nos llegaron predicadores, vendedores de seguros, abogados, acosadores, obviamente. Y bueno, no quiero hacer spoiler. No, porque pero también muchas víctimas Muchas de víctimas. atropellos, por ejemplo, que se sentían Sí. muy identificadas con esto Sí. y que empezaban también como algunos a querer revisitar sus eventos traumáticos porque veían como la valentía de Cata en el fondo de exponerse con esta búsqueda, buscando un fin, eso, como de sanación emocional, personal. Entonces muchos también nos empezaban a contar sus propias historias, que también era intenso porque era, o sea, para nosotros ya era intensa nuestra búsqueda y además entrar en las historias de los demás y todo fue como bonito, pero intenso también. Todo un desafío Sí. también, me imagino. Como creadores de contenido, que me identifico, independientes, eso no es nada fácil. Me da mucha curiosidad. Mencionaste, Martín, al principio que ustedes empezaron en el 2015. O sea, bastante tiempecito tienen atento a Sí. chiste, ¿no? Porque el mundo del podcast en Estados Unidos sí, yo sé que tú eres fan de Serial, yo también. Eso fue tipo que... 2011. Pero realmente en Latinoamérica tomó su tiempecito, o sea, que ustedes un poco son pioneros. Sí, en ese momento para nosotros empezamos a un poco mirar el escenario como para ver qué se estaba produciendo, porque yo te soy sincero, yo nunca había escuchado un podcast antes de Serial. Cata estaba escuchando Serial y me dijo como, ¡Fua! le estaba volando la cabeza, me dijo, tienes que escuchar esto, tú que te gusta el sonido y qué sé yo. Y yo no tenía idea, me puse como a investigar un poco y el único referente que había narrativo de no ficción en esa época era Radio Ambulante, que también lleva no sé cuántos Creo que años. también, del ¿También? 2011. Sí, si no me 2011, equivoco, sí. Y entonces, bueno, vimos que había como mucho terreno libre en el sentido de que no había muchas referencias. Entonces, había mucha libertad también creativa, porque como no habían tantas cosas de las que queríamos diferenciarnos, básicamente casi que lo que hiciéramos iba a ser único, producido desde Chile, usando música original, grabaciones de campo. Entonces sí, fuimos un poco pioneros en ese sentido y bueno, aprendiendo en el camino también, porque también partimos como muy a tientas, Claro. como con ciertos lineamientos que por suerte nos hemos dado cuenta que fueron decisiones que tomamos correctas en su momento, pero que fueron muy intuitivas también. Pero que también yo siento, al ser pioneros, también llegaron en un momento en que no había mucha cultura de podcast. Entonces, ¿cómo ustedes fueron convirtiendo esos desafíos en oportunidades en la marcha, como además independientes? De una forma bastante orgánica. La verdad es que al principio no nos propusimos a vivir del podcast, por ejemplo, ni que el podcast se convirtiera en nuestro trabajo. Martín es ingeniero en sonido, trabaja en audiovisual, ¿cierto? En el mundo audiovisual, en documentales principalmente. Yo periodista, hacía periodismo narrativo escrito. Entonces empezamos como sin muchas expectativas, como por hacer algo entretenido juntos nomás. Y fue creciendo de una forma bien orgánica, pero claro, las primeras 2 temporadas fueron autogestionadas, financiadas principalmente con nuestro trabajo, no remunerado, y después de a poco fuimos postulando a fondos, ganamos un fondo de una fundación norteamericana, International Women's Media Foundation, que apoyan proyectos liderados por mujeres periodistas, después ganamos un fondo de Google,
Después conseguimos un acuerdo con Adonde Media, que es una productora norteamericana. Después un acuerdo con Spotify, que financió nuestra sexta temporada. Y ahora nuestra séptima temporada la financiamos con un fondo público de Chile de cultura al que postulamos y con un acuerdo de distribución con Podium Podcast. Entonces ahí vamos haciendo alianza y surfeándola, porque igual cada temporada tenemos que de nuevo empezar a buscar cómo financiamos. Haciendo camino al andar. Sí. Yo sé que ustedes ganaron algo que cuando lo leí me voló la cabeza, que era algo de Google. Aliméntame por favor, pero que eran 6.000 postulantes. Sí, fue Google, eso fue como el 2018. Por ahí. Lanza una convocatoria mundial porque ellos iban a lanzar su propia aplicación de reproducción de podcast, porque todo el podcast estaba como muy dominado por Apple Podcast. Entonces ellos iban a lanzar su propia aplicación que iba a venir preinstalada en los teléfonos y querían también impulsar un poco la industria. Entonces lanza una convocatoria mundial para proyectos de podcast de comunidades subrepresentadas, por así decir. Entonces nosotros postulamos, fuimos el único podcast en español seleccionado de un grupo de 6.000 postulaciones. Y claro, nosotros éramos un podcast de Chile, producido, liderado por una mujer, digamos, y eso ya obviamente hablaba de una comunidad subrepresentada. Y eso implicaba financiamiento para producir una temporada y training, o sea, entrenamiento en Boston, de manera esporádica. Entonces nos tocó viajar ahí y que fue increíble porque esto lo ejecutaba PRX, que es como una gran productora y entrenadora de podcast y que trabaja con las radios en Estados Unidos y que también producen podcasts increíbles. Bueno, y entonces nada, nos tocaba ahí que nos entrenaran gente que llevaba obviamente mucho tiempo en la industria, que sabía mucho, nos enseñaban sobre financiamiento, sobre creación. Y para nosotros fue como un momento de tomarnos más en serio nuestro trabajo, profesionalizarlo más, ponernos más rigurosos, más ambiciosos, sistematizar procesos. Fue como una startup, por así decir, de una aceleradora. Y yo, como decía, que ustedes realmente cada episodio de Las Raras, como un mini documental, ¿cuánto tiempo toma eso en producción? ¿Y cuánto tiempo toman entre temporadas por eso? No tenemos nada muy estricto, porque en realidad cada episodio se toma el tiempo que necesita un poco, pero por ejemplo, por hablar de la última temporada, que es esta serie de 8 episodios que les comentábamos, estuvimos trabajando todo el año pasado, así muy intensamente. Entonces toda la investigación periodística duró más o menos 6 meses y después fue escritura de guión y montaje, postproducción de sonido y publicación a lo largo de todo un año, pero muy intenso y yo encuentro que fue un tiempo récord haberlo hecho en un año. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Olvidé la otra parte, estaba fascinada. Creo que era eso, ¿no? ¿Cuánto duran las historias? Pero claro. ¿Y cada cuánto tiempo publicamos una temporada? Sí. Depende, cuando encontramos plata, cuando lo logramos, básicamente. O sea, como independientes. Sí. Que lleva básicamente los mismos retos que un cineasta independiente o que básicamente el crear podcast. Por mucho tiempo nosotros quisimos tratar de entrar como en una dinámica periodística, ¿no? de publicar una temporada por lo menos cada 6 meses, ponte tú, o por lo menos una vez al año, pero después nos dimos cuenta que en realidad nuestro proceso creativo y nuestras posibilidades se parecían mucho más al arte que al periodismo en esos términos, como necesitábamos más tiempo de entender bien qué es lo que queremos hacer ahora, cómo queremos hacerlo, cómo lo vamos a financiar. Entonces tal vez un poco más lento, tiene menos regularidad, pero también como que soltamos ese estrés de deberíamos ser semanales o bisemanales. Nos dimos cuenta que para nosotros era imposible eso. Entonces como que dijimos, bueno, esa regularidad del periodismo, que es el mundo del que yo vengo por lo menos, soltarla sí. Y asumir que en realidad esto se parecía un poco más a una creación artística que a un diario. Como una revista o algo así que se demora un poco más, pero también permite un trabajo más artesanal, más cuidado, por así decirlo. Y un poco confiar en que hay una audiencia que va a responder a eso y va a responder a ese ritmo y todo. Hay un poco de fe ahí que uno, te lo digo por mí, que uno tiene sus mieditos y tal, pero me encanta que lo desafían esos miedos, como confiamos, ¿no? Sí, un poco. Y también asumir cuáles son las posibilidades reales. Si no podríamos ser un podcast semanal nosotros. Ya. No. Y ustedes son pareja. Vuelvo a donde puse. Ok, primero,
¿Qué significa eso en cuanto a trabajar juntos, vivir juntos? O sea, ¿cómo convierten ese desafío en una oportunidad y cómo también ponen límites a ello? Bueno, ahí siempre se da un consejo a la gente que separen su vida personal de su trabajo, ¿cierto? En nuestro caso eso no existe. No. No podemos darles ese consejo, o sea, nosotros trabajamos. De hecho, empezamos Las Raras al mismo tiempo que empezamos a salir juntos. Entonces, Las Raras y nuestra relación como que son parte de una misma historia. ¿Cómo se conocieron ustedes? Amigos en común. Amigos en común. Mira, de la manera orgánica. A la manera antigua. De la manera antigua, sí. De una manera Somos rara. unos viejitos de la relación. Y así, me imagino que hubo miedito o eso súper orgánico, vamos... En relación al trabajo, a trabajar y Sí. no, nada, era como muy entretenido hacer algo juntos, porque al principio no era como trabajo, era casi como, veamos qué sale, hagamos esto entretenido, inventémonos algo que hacer juntos, como que así fue al principio. Y ahí se fue como consolidando cada vez más como un trabajo, pero también era un trabajo que nos encantaba, entonces nunca nos ha complicado realmente. Los amo y un poco... De hecho, al revés, yo creo como que igual disfrutamos también poder trabajar juntos, no sé, nos invitan para acá y venimos juntos, y Sí. estamos como pareja y también trabajamos juntos, entonces yo he aprendido a verle como el lado bonito, sí, a veces obviamente estar encerrado en la casa, los dos trabajando, yéndose a acostar, pensando en el guión y después levantarse en la mañana y mientras desayunamos, estar conversando del episodio, sí, puede ser como un poco agobiante, pero no, por eso me también preguntaba tiene cosas súper lindas en ese sentido. O sea, que si le encontraban límites, que si lo ponían ustedes No. como límites. No, Muy poco, muy poco. muy poco. Ok. Yo no sé qué les diga. Los amo, los envidio, los odio, todo al mismo tiempo. No, los amo, solo los amo. Yo quiero que alguna recomendación precisamente desde ese lugar para creadores de contenido, para creadores independientes, que han ido aprendiendo en la marcha que puedan compartir para bien o para mal. O sea, como hagan esto y eviten esto, quizá. ¿O es una pregunta muy...? Muy difícil. Es una Muy pregunta difícil, difícil sí. que yo creo que ha ido cambiando, porque también el escenario ha ido cambiando. Hagan redes, diría yo, Claro. por ejemplo. Eso me parece súper importante y que es a lo que venimos aquí también, ¿no? A juntarnos con los colegas, a conocernos, a reencontrarnos, a planear cosas que podríamos hacer juntos en el futuro. O sea, solos, las cosas son mucho más difíciles. Sí. Entonces, hacer redes profesionales y de amistad me parece que es fundamental para un proyecto independiente. Sí, eso yo lo podría decir como una recomendación así a ojos cerrados. Y que hagan algo que realmente les motive y les guste, porque son muy pocos los que se van a hacer millonarios. O sea, si pretenden hacerse famosos, millonarios, son muy pocos. los que- Haciendo podcast. haciendo ¿dices tú? podcast. Entonces, nada, Ese es un buen consejo, tener un... que te guste tengan lo que sus estás ingresos haciendo, que lo estés fijos. haciendo. Ojalá que lo puedan hacer sostenible, porque tampoco vamos a nosotros andar motivando a la gente a trabajar gratis y decir, claro, denlo todo por lo que les gusta y nunca van a... No, obvio que no, pero en la medida en que haces tu trabajo con amor, con dedicación, con gusto, obviamente tienes más posibilidades de que eso se traspase a tu trabajo y a tu proyecto, a tu podcast y que por lo tanto le vaya bien. Y porque la audiencia al final... Una de las cosas lindas de este medio es que genera comunidad y genera como mucha conexión con los creadores, las audiencias, ¿cierto? Comunidad. Entonces, si es que eso se plasma en tu trabajo, hay más posibilidades de que llegue y toque a las personas y genere una comunidad cohesionada y que es algo que después también te puede permitir ser sostenible, tener una buena comunidad. Y autenticidad de auditores. también en lo que uno hace porque pues tiene que llegar al corazón, ¿verdad? 100%. Yo hablé de los que eran mis episodios favoritos, pero ustedes tienen dentro de todos esos hijitos alguna inclinación o algún episodio que en la creación del mismo les haya traído algún tipo de revelación que no... A mí hay un episodio que me ha dado mucha felicidad últimamente porque lo hicimos en la temporada anterior, en la sexta, y es un episodio que se llama Mirar la muerte y es sobre 3 mujeres que son dulas de fin de vida, o sea, son mujeres que ayudan a morir a lo largo de Latinoamérica. Que acompañan a la gente que tiene enfermedades terminales, por ejemplo, y los Sí. acompañan en esos procesos. Y ellas fueron 3 dulas que nosotros encontramos por separado, una en Colombia, en Ecuador y en Chile, y les dijimos que queríamos hacer un episodio, y les hicimos una entrevista y armamos un episodio muy bonito, en que ellas 3 son las protagonistas.
Y después de ese episodio se formó una red de dulas de fin de vida latinoamericana que ahora tiene 150 miembros. Me mientes. Imagínate. Y que nació, Y que lo nació a crearon partir- ellas tres después de conocerse. O sea, cuando uno habla del impacto de tu trabajo, uno dice, wow, eso es impacto, ¿cierto? Eso es impacto. Sí. Que sí. también es lo que vengo pensando después. Tomé un curso con ellos estos 3 días, que si lo hacen el año que viene, anoten aquí en Estación Podcast, porque es imperdible, del poder del storytelling, de contar historias y de, sí, poner emociones a través del paisaje sonoro y todo lo demás, pero cuánto impacto puede tener contar una historia de ese modo, realmente. Mucho impacto, yo creo. Sobre todo, bueno, impacto para las personas que cuentan sus historias, porque es bonito que te escuchen, ¿cierto? Es bonito poder compartir lo que has vivido y también las personas que escuchan las historias que nosotros contamos y cómo tratamos de contarlas, es justamente apelando como bastante a lo emocional, que tiene mucho que ver con el audio también, ¿cierto? Entonces, Sí. nosotros encontramos mucha empatía desde nuestra audiencia. Y sentimos que eso es justamente lo que genera la comunidad de la que hablaba Martín, que son comunidades como muy fieles en el mundo del audio. Entonces sí, eso es muy propio del podcast también. Que también si lo pensamos, aunque sea desde un lugar independiente y cueste más trabajo y todo, hay algo muy hermoso en que las historias de ustedes pues son de otro modo anónimas. Entonces, claro, no es mainstream, que es yo creo que lo que yo disfruto. Es como ver una película de Wim Wenders, oír un episodio de ustedes, honestamente. Me están haciendo que casi corte, así que solo quiero hacerle una pregunta más, ya siendo que esto es una conversación de podcastero a podcastero. Hablamos de Serial, pero quizá en español, ¿qué otro podcast individualmente cada uno de ustedes escucha que les alimente? O en inglés también. Sí, bueno, en Chile se están haciendo bastantes podcasts interesantes, ¿cierto? Podium Podcast, que es de acá, tiene su propia oficina ahí en Chile, y yo les recomiendo un podcast que se llama ¿Quién mató a Anna Cook?, que es un podcast también policial, de investigación periodística, con un guión increíble y súper interesante. Que ganó Muy un entretenido. Ondas Y que a ganó un mejor premio guión. Ondas este año a mejor guión. Yo recomiendo otro de los que también ganaron un Ondas, que ganó creo que mejor narrativo, que se llama La cárcel no da risa. Ah, Que es un podcast narrativo, pero también humorístico, que eso es algo que a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho el humor y que agradecemos mucho cuando un podcast que no sea un conversacional solamente, sino que en un narrativo, en un guión puede haber un poco de humor. A nosotros nos cuesta y por lo tanto aprecio mucho eso. Y en corto, es un stand-up comedy venezolano que lo toman preso en Estados Unidos por posesión de marihuana, porque le había ido a una granja de marihuana haciendo un documental en California y cruzando a Texas, lo agarran, tolerancia cero y lo meten preso. No hagas spoiler. Es que esa es como la... Pues esa es la premisa. Esa es la premisa, ya. Y entonces él cuenta su paso por la cárcel en Texas de una manera como mezclando lo terrible que es, pero también humorística. Entonces Sí. es divertido y es entretenido. yo les voy a recomendar 2. Uno es dominicano, se llama Baraja Eso, y otro chileno y se llama Las Raras Podcast. Gracias por esta conversación tan amena y tan de todo. Me hacía mucha ilusión desde que les conocí. Yo les vi primero acá en España, luego en Chile a principio de año, luego ahora. Ya vamos, falta República Dominicana. 100%. Y gracias a ustedes por esta compañía, los presentes. Y los que nos están oyendo en directo o nos escucharán a través de Baraja Eso Podcast. Gracias y hasta la próxima.